Agradeciendo y reconociendo a la Universidad Veracruzana, en particular a nuestra estimada equipo, que haya acordado albergar este seminario en la universidad. Estimo, como usted lo ha señalado, que da la oportunidad de hacer un encuentro con la sociedad veracruzana, que es una de las grandes tareas de la universidad y la vinculación. Esperamos que de este trabajo, de este ejercicio, con la presencia y la participación de todos ustedes son parte del seminario, todos los familiares de estos revolucionarios, tengamos un buen punto de partida para recuperar esta historia reciente de la revolución en el centro y en Veracruz. Esto hace 89 años, estamos por cumplir los 90 años de este episodio donde un grupo de mexicanos se plantearon poner un alto a una importante desviación, le llamaron en su tiempo claudicación a los principios revolucionarios. Y esta historia está pendiente, es una opinión personal, sé que estoy entre reconocidos historiadores y espero me concedan parte de la razón. Es un episodio que está pendiente de estudio, que durante muchos años fue opacado por la historia de los vencedores, y en particular porque a raíz de estos episodios de la sucesión presidencial de 1928, ¿sí?, hubo un régimen, hubo un partido que se apropió para sí la historia de la Revolución Mexicana, dejando atrás este punto. Y si fueran tan amables, quisiera apoyar un poco la charla para no aburrirlos con algunas imágenes. Y bueno, tendríamos que partir de algunas consideraciones acerca del antirreeleccionismo mexicano, ¿no? ¿Qué viene a ser esto, ¿no? Es dado que en todos los países libres, cada sociedad, cada pueblo, se pueda dar a sus gobernantes y darle la permanencia que sea propia. Por la historia particular mexicana, esto no ha sido precisamente así, y nos lleva a considerar el antirreeleccionismo. Algunos estudiosos de ciencias políticas, particularmente, citaría yo al maestro Pedro Fernández Barbadillo, sociólogo español, que es uno de los estudiosos junto con el maestro Jorge Carpizo, que han estudiado el ejercicio del poder en México y concretamente el presidencialismo. Hace una referencia, por ejemplo, que en los primeros 90 años, como llegó México desde su independencia hasta el año de 1900, en esos 90 años, se sucedieron diversos sistemas políticos. La Constitución de 1812, que fue una monarquía, la República colegiada, la instalación de una monarquía constitucional, la proclamación del primer imperio, etc. Pero estos cambios que se dieron en el siglo XIX no trajeron o no vinieron aparejados precisamente por el cambio de sus titulares o de los personajes y protagonistas que ejercían el poder. Más bien tendían, ¿sí?, a llegar al poder y a mantenerse. Y es el caso de que en esos 90 años, durante 58 años, solamente hubo 4 mandatarios que por sucesivas reelecciones, ¿sí?, se quedaron en el poder. Y él habla de Antonio López de Santana, jalapeño, de Benito Juárez, de Sebastián Lerdo de Tejada, otro jalapeño, y de Porfirio Díaz. Ellos solo en sus biografías acumulan 58 años de ejercicio del poder hasta 1900. Así es como llegamos, ¿sí?, al siglo XX, y donde se plantean los mexicanos de entonces, de los que vamos a hablar ahora, que los problemas o la marcha o el progreso del país acusaban serias desigualdades en sus beneficios, y que una de las causas determinantes era precisamente la permanencia en el poder. Sabemos que, por ejemplo, de Antonio López de Santana, que ocupó 11 veces la magistratura, lo hizo por diversas formas, autoproclamándose, y que a raíz del término de su periodo, ¿sí?, fue cuando entonces la República empezó
a hacer el cambio de los diferentes mandatarios, simulando elecciones, que fue una constante que no nos pudiera extrañar ahora, que hubiese también ciertas prácticas, han sido históricas, ¿no? Para arribar al siglo XX se hablaba ya propiamente como de una enfermedad, el hecho de, y bueno, ¿cómo no iba a ser si Porfirio Díaz, durante sucesivas reelecciones, 7, si no me recuerdo, ¿sí? Simulando precisamente procesos electorales, permaneció 30 años. Y es precisamente en ese escenario de tiempo donde encontramos el surgimiento, pues, de esta generación de estos personajes. Avanzamos, por favor. Avanzamos. Sí. Y este es precisamente el punto un poco de mencionar. Si pudieran girar un poquito la pantalla, pues, me parece que no le da. Bueno, a ver si. Son los escenarios que le tocaron a la generación a partir de 1885, 1890, etc., de los protagonistas que después fueron revolucionarios. Vamos a avanzar, por favor. Bueno, el 5 de febrero, vamos a hablar de los antireeleccionistas de 1927. El 5 de febrero de ese año, que se conmemoró el 10º aniversario de la promulgación de la Constitución, que hoy nos rige la Constitución de Querétaro de 1917, se conmemoró con un ánimo sombrío, ¿sí? Ese mismo año, ¿sí? Apenas unos días antes, el 22 de febrero, se había promulgado la reforma constitucional, la reforma al artículo 83 constitucional, que permitía la reelección. Es decir, volvíamos a la posibilidad de un escenario como el que inmediatamente había costado tanta sangre en 1910 para quitar al dictador que se reelegía eternamente. Hoy dice, en esta 31 legislatura, los obregonistas, la fracción fuerte militar que tenía el ejercicio del poder y el Ejército Nacional, había logrado por medio de un bloque de diputados introducir esa reforma para reelegirse. Desde luego esto no gustó, no cayó bien en el pueblo y particularmente en muchos revolucionarios que a partir de ahí decidieron organizarse. Su organización dio pie a refundar lo que en su momento había hecho el presidente Madero, el entonces candidato aspirante a la presidencia, Francisco Madero, a refundar el Partido Nacional Antireeleccionista, que es el instrumento político electoral que agrupó precisamente a estos personajes. Trabajar, y quisiera destacar en esto, quiénes fueron esos personajes que conjuntaron su vocación en esto. ¿Avanzamos, por favor? ¿Avanzamos? Entre ellos debemos destacar, por ejemplo, a viejos constituyentes. Avanzamos, por favor. José María Puchuelo, que era queretano, e Hilario Medina, ambos protagonistas directivos de la constituyente de 1917. Enrique Borges Mangel, que fue co-redactor del Plan de San Luis y fue diputado del gobierno de Madero en esa legislatura que se llamó Los Renovadores, precisamente. Y el senador, entonces ya senador Victorio E. Góngora, que por cierto también fue constituyente por Veracruz. Don Juan Sánchez Ascona, amigo personal de Francisco Madero, fundador en 1909 del Partido Nacional y también redactor
del Plan de San Luis. Avanzamos, por favor. El licenciado Calixto Maldonado, revolucionario, compañero de José María Pino Suárez, concubio, por cierto, y en ese momento alto dignatario de la masonería del Valle de México. El coronel Vito Alessio Robles, que fue constitucionalista, que fue convencionista, periodista diplomático, y que desempeñando una misión diplomática en ese año en Noruega, renunció precisamente para incorporarse a la lucha política, ¿no? Avanzamos, por favor. Al general Julián Malo Juera, queretano, maderista, que fue gobernador de Querétaro. Desde luego el ingeniero Félix Palavecini, tabasqueño, precursor de la revolución junto con Madero, constitucionalista, exdiputado también de la legislatura de Madero, constituyente, periodista de altos vuelos. Y se les adhirieron también otras personas: Paulino Fuentes, coronel sonorense, un distinguido y cercano colaborador de Carranza; Rafael Martínez de Escobar, joven tabasqueño entonces, revolucionario en su estado; el general Miguel Peralta, guerrerense, constitucionalista, que entonces era director del Colegio Militar, y que juntos todos ellos conformaron ese nuevo ánimo, que levantaron su ánimo opositor a la reelección y que permitieron conjuntar su partido. A ellos, a ese conjunto de personajes, ¿sí?, es que le debemos la redacción o el planteamiento de la plataforma de acción política de ese partido, que es precisamente la vuelta a los fines originales de la revolución, que de alguna forma se torcían con la revolución de Obregón. ¿Cuáles eran básicamente? El primer capítulo, el primer apartado de las bases, señala, número 1, la efectividad en el ejercicio de la soberanía popular, es decir, la efectividad del voto. Planteaban una reforma interesante: el voto proporcional, lo que ahora llamamos plurinominales. Plantearon también que se hiciera una reforma política que tendiera a la nueva organización de partidos sociales y económicos. Recordemos que en esa época lo que se llamaban partidos realmente eran clubes que se formaban entre grupos de personas sin mayores formalidades para apoyar a un personaje. Es decir, no eran precisamente grupos ideológicos que se conjuntaran a nivel nacional. Había una variedad, ¿no?, de estos clubes, entonces llamados políticos. En el punto 4, marcaron el restablecimiento del principio de la no reelección absoluta. Es decir, todos los funcionarios y todos los quienes ejercieran un mando de elección popular tendrían que sujetarse a la no reelección absoluta. Avanzamos, por favor. La obligación, desde luego, del Ejecutivo para gobernar en diálogo con el Parlamento, el respeto a la soberanía de los estados, el estricto respeto a las garantías individuales, y agrega, y a la vida humana, empleando la fuerza pública solamente como una prerrogativa exclusiva del Estado. Recordemos que en la época, pues, quienes tenían mando de fuerza militar prácticamente andaban sobre las vías. Y el respeto a la libertad. De estos puntos centrales, además de otros capítulos de derechos económicos, de hacendarios, ¿sí?, de organización de la educación y de las acciones agrarias pendientes en el gobierno, conformaron esta plataforma. Esto es el producto, el esfuerzo precisamente de este grupo que hoy, en este evento, nosotros englobamos como antirreeleccionistas, ¿sí?, y al que muchos de los familiares, los abuelos y tatarabuelos de todos ustedes se adhirieron. Y aquí cabe preguntarse, bueno, ¿cómo este grupo de gente que era gente mayor pudo fijarse para encabezar en este proyecto a un personaje joven que no tenía carrera política como lo fue Arnulfo R. La elección de esta asamblea, ¿sí?, avanzamos, por favor, se presentaban como otros posibles candidatos
José Vasconcelos, que ya había sido secretario de Educación, y a Joaquín Amaro, que entonces era un hombre fuerte, a ser secretario de guerra, es decir, personero en este caso, de los intereses de Obregón y de Calles para comandar todo el ejército nacional. El hecho es que el candidato fue Arnulfo Obregón. Y ese es una interrogante, ese es un punto, es un punto de estudio que está pendiente de cómo se pudieron conjuntar en esas circunstancias estos perfiles tan diferentes. Una posible respuesta pudiera ser, y esta es una mera hipótesis, es que los antieleccionistas quisieran atraer a través de un personaje como la candidatura de Gómez la simpatía de otro personaje mayor que pudiera no estar necesariamente de acuerdo con Obregón, como fue el entonces poderoso aliado Plutarco Elías Calles. Era el presidente de la República. Era dentro de los aliados del caudillo Álvaro Obregón quien tenía poder, pero entre los grupos obregonistas se lo disputaron siempre. Sí, hubo muchos acuerdos, hubo muchas circunstancias donde la solución final se tuvo que dar en la hacienda de Obregón a pesar de la voluntad del presidente, y pudo haber sido una de las grandes motivaciones para poder tener los antireeleccionistas un aliado importante. La otra hipótesis, mucho más aventurada, que también debe ser un motivo de estudio exhaustivo, pudiera ser que el talento, la sagacidad de Plutarco Elías Calles, recordemos que es quien sobrevive todos estos eventos de la revolución, prácticamente se muere en toda la revolución y él sobrevive, pudiera haber sido un juego político, es una especie de jugada maestra de tener su propio candidato, si bien tenía por encima al más poderoso como su aliado, a Álvaro. Son cuestiones meras hipótesis que tendrían que ser motivo de trabajo para dar una respuesta a por qué los antireeleccionistas se fijan en una figura joven, fresca, sin carrera política, ¿sí?, que era Arnulfo Obregón. Sí, avanzamos, por favor. En abono de estas dudas, más que puntos, discúlpenme que les comparta yo muchas de mis dudas. El mismo Álvaro Obregón, cuando inicia su campaña, cuando lanza su manifiesto, que se abre efectivamente ya a la elección el 25 de junio del 27, ¿sí?, la asamblea de los antireeleccionistas fue el 23, es decir, 48 horas después, él lanza su manifiesto, y es un documento a la nación muy largo, pero en una de sus partes refiere que lo que él llamaba entonces el Partido Conservador Reaccionario, para referirse a todos los que se oponían a la reelección, decía que siempre se disfraza y que buscaría a modo sus candidatos. No los menciona, pero se refiere a Francisco Serrano y a Arnulfo Obregón. Y a ellos dos les dedica una descalificación, y cuando les dice que si tenían esos ánimos revolucionarios, que no eran revolucionarios de última hora, debieron haber dimitido en el momento en que se estuvieron gestionando las reelecciones de la reelección de la presidencia de la República, puesto que eso era incompatible. Sus cargos públicos, Arnulfo Obregón era jefe de operaciones militares, Francisco Serrano era gobernador de la Ciudad de México, ¿sí?, en el tiempo en que se gestionó la reforma del artículo 83 de la reelección, y esto lo acusa Obregón como una incompatibilidad para decir que no son candidatos serios. Y bueno, abre dudas en ese aspecto, ¿no? Avanzamos. Esta imagen, por ejemplo, de Tlacotalpa, 1926, muestra a un militar en campaña, cuando entonces era jefe de operaciones militares, y es justamente el
revolución que les lanza Obregón. Si no estaban de acuerdo, que hacían en el gobierno, que según no les el proceso del antireeleccionismo es un tema todavía que desde el punto de vista de las ciencias políticas y de la historia, desde luego, tiene que ser abordado. Y pasaré ahora a referirme a la relación más llena personal que tenía Álvaro Obregón con Arnulfo Aragón. Avanzamos, ¿no? Esas relaciones fueron muy afectuosas. En 1927, por ejemplo, esta es en uno de los viajes que acostumbraba Obregón, en Ciudad de México, el entonces gobernador Francisco Serrano, junto con los 8 alcaldes de la Ciudad de México, le organizan un banquete y ahí lo tenemos. Estamos hablando de marzo del 27, es decir, ya estaba promulgada la reforma reeleccionista y estábamos a punto de saber, Obregón aún no se manifestaba si finalmente iba a aceptar la reelección o si no, lanzaría su delfín Francisco Serrano. Y ahí los vemos, ¿no? Avanzamos, ¿no? En uno de los libros que, por cierto, hoy se van a incorporar al acervo de esta universidad, es un libro de 1924 de la autoría de Gómez, llamado El Centinela, que es un compendio de recomendaciones, de apoyo, de prácticas, de programas y contenidos de formación castrense. Arnulfo de Gómez se lo dedica a Álvaro Obregón. Es decir, ya estamos en la presidencia de Calles, Álvaro Obregón está en su rancho en Sonora, aparentemente dedicado fuera de la política, dado sus negocios empresariales agropecuarios, y el general Gómez le dedica su libro. Dice: compañeros de armas, nuestro deber es demostrar al mundo entero, cooperando con todo lo que esté al alcance de nuestras fuerzas, a la bella y trascendental obra de la Constitución Nacional. Y destaca, cuyos sólidos cimientos ha trazado ya nuestro gobierno presidido actualmente por el general Álvaro Obregón, jefe supremo del ejército. En 1924, Álvaro Obregón estaba en retiro. Bien. El 21 de marzo, hemos visto esa reunión. Al término de ese banquete que hemos tenido en imagen, los periodistas se le acercaron a Obregón y le preguntaron si el general Gómez había ido a buscarlo. Bueno, vuelvo al punto. Obregón había venido a la Ciudad de México, se hospedaba en el castillo de Chapultepec, la sede del presidente, tenía su casa ahí llegaba, ¿no? Y le preguntan qué opinión tenía de Gómez. Y dijo: sí, es verdad, el domingo 20, el día anterior, el domingo 20, estuvo a saludarme y platicamos amigablemente sobre diversos tópicos. Vuelven a preguntar: ¿qué opinión tuvo usted acerca del general Gómez? Le responde que es un soldado de grandes méritos y que el grado actualmente ostenta lo ha conquistado con riguroso escalafón. Tengo entendido que siempre se ha revelado como un buen amigo y ciudadano completo. Cuando era de todos sabido que Arnulfo Obregón ya aspiraba seriamente a ser candidato a la presidencia. Le preguntaron también por Serrano y él contestó que no se creía autorizado a contestar al señor Serrano. Dice: las características del general Serrano eran su bondad e inteligencia. Como soldado ha conquistado también por escalafón riguroso el más alto grado militar que existe en nuestro ejército. Una lectura entre líneas podría decir que no reconoce más que los méritos como soldado dentro del ejército, cuando él se asumía como el jefe supremo, ¿no? Sí, ahí está. El último encuentro que personalmente, que directamente sostuvo
Gómez con Obregón se produjo el 9 de mayo de 1927. Fue en un viaje que hizo Arnulfo R. Gómez a Los Ángeles, y a su paso por Navojoa detuvo el tren para tener una entrevista que unos dicen de media hora y otros dicen de hasta 3 horas. El único reportero que estuvo presente ahí a la hora de que se detuvo el tren le preguntó a Gómez sobre el resultado y dijo que él salió satisfecho de la conferencia, pues el expresidente Obregón le reiteró su amistad de preso. El general Gómez ratificó su resolución de separarse del ejército a fines del mes de junio para ponerse al frente de sus partidarios en la lucha presidencial. O sea, ya es en otro tono, en otro carácter, como se sucedió esto. Años después, se supo un poco más del contenido de esa charla, precisamente por un diplomático francés muy cercano a Gómez, que es los puntos que están en la lámina. Esto se lo confió y el diplomático en esas fechas precisamente lo remitió a su cancillería. Por cierto, son cables desclasificados de la Cancillería francesa que Ernesto Gimmeyer hizo el favor de acompañar recientemente aquí en la firma, nos acompañó, los rescató hace algunos años. Gómez, esta es la impresión que Gómez tuvo de Obregón, que le había parecido que padecía cada vez más desequilibrio mental y megalomanía. Es una percepción fuerte, ¿no? Decía Gómez que Obregón se iba a encargar de adelantar los acontecimientos, refiriéndose al proceso electoral, y que iba a empujar a sus adversarios a la rebelión. Y finalmente una sentencia, que entre Obregón y él se encuentran en una pelea a muerte, en la cual uno de los dos tiene que morir. Es decir, todavía antes de iniciar las campañas, antes de iniciar la candidatura, esto ya era un asunto de vida. Más aún, quien fue su secretario particular, Fernando López Portillo, fue secretario particular de Gómez, en una publicación hasta 1950, refiere más detalle de esto. Dice que en aquella ocasión que conferenciaron Obregón y Gómez, Obregón le instó a que no aceptara la candidatura antireeleccionista y lo invitó a que se aliara con él, es decir, al reeleccionismo, que le hizo muchos ofrecimientos. Incluso, como sabía que iba de viaje a Los Ángeles, le ofreció depositarle la cantidad de dinero que el otro requiriera. Le ofreció que fuera el jefe de la campaña política de Obregón. Y que, como sabía que tenía muchos amigos, se refiere a los antireeleccionistas, Gómez iba a poder disponer de las curules de diputados y senadores que necesitara para todos ellos. También de las gobernaturas que Gómez le pudiera indicar. Y que al llegar Obregón a la presidencia, Arnulfo R. Gómez sería el próximo secretario de guerra. A lo cual, el secretario particular de Gómez refirió que la respuesta fue que tendría que consultarlo con sus amigos antireeleccionistas antes de una respuesta. Sin duda, bueno, todos hemos escuchado mucho de los famosos cañonazos, ¿no? de Álvaro Obregón, pero yo creo que iría como por el rumbo de bomba atómica, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, lo que siguió después fue el desencuentro. Ya les comenté sobre el manifiesto de Obregón y cómo lo descalifica, ¿no? Aquí, en estos puntos, Obregón lanza un punto que yo llamé el punto de análisis, también motivo de estudios y de avanzar un poco. Y dice que los antireeleccionistas habían empleado algunas tácticas. La primera era para halagar la vanidad del actual primer mandatario, Elías Calles, para buscar un distanciamiento
entre Calles y Obregón. Quizás en este punto, que esté entre líneas, esté finalmente el motivo de la designación de Gómez como antiinversionista cuando no tenía carrera política. Pero bueno, es una hipótesis. A manera de un epílogo de esta dramática relación entre el poderoso general Álvaro Obregón y el brillante general Arnulfo R. Gómez, hay una carta que resulta reveladora. Esta carta se produce el 13 de octubre del 27, es decir, ya pasaron las candidaturas, ya se hicieron los recorridos electorales, ¿sí? Y ya se produjo un rompimiento que derivó en una rebelión. Los hechos que sucedieron aquí en la montaña del Copa de Perú había sido ya derrotado militarmente. Y desde Nogales, el 13 de octubre, Obregón le confiesa en esta carta privada a Plutarco Elías Calles. Les voy a leer el texto, si no es que se alcance a leer ahí. Dice: quiero empezar mi carta felicitándote una vez más por la forma en que se ha desarrollado la campaña contra Gómez, confesando que lo conoces mucho más que yo y que estuviste, por lo tanto, mucho más acertado cuando creíste que Arnulfo R. Gómez presentaría combate, se refiere a Yaguarulco, al general Escobar. Y agrega: pues yo, por más vanidoso que lo he juzgado, nunca creí, como te lo expresé verbalmente a ti y al general Faro, que Gómez resolviera presentar de combate al general Escobar, tanto por su prestigio como soldado, como por la calidad y número de las tropas que llevaba este jefe. Gómez no tenía ninguna probabilidad de alcanzar el éxito, y por eso insistía yo en que en lugar de Escobar se destacara a perseguirlos algunos otros militares de baja graduación que inspiraran a Gómez mayores esperanzas en sus éxitos, y ellos se sintieran más estimulados a batir. Y remata: por fortuna, los hechos han sido tan favorables que acepto con mucho gusto mis errores de apreciación. Acepto con mucho gusto mis errores de apreciación. Es una confesión terrible de un candidato a la presidencia que desnuda su contubernio con un presidente de la República, no solo para la elección, sino para acabar con sus oponentes, como es el caso de él. Y bueno, quizá en este punto, en este intrincado, ¿no?, de la política de aquellos tiempos, que era una política de balas de sangre, ¿no?, ¿sí?, se pudiera entender por qué 89 años las cosas parecían como que se hubieran quedado enterrados, salvo por todos ustedes, por todos nosotros, que hoy lo estamos viendo. Enseguida, ya me excedí mucho el tiempo, ¿verdad? Nada más terminaría diciendo que estos son los contextos en los cuales se producen los hechos que sucedieron en la montaña de Perón, a donde refugiado Gómez, con el comandante de la fortaleza de San Carlos, ¿sí?, se hacen fuerte en Los Altos, en la congregación de Los Altos, porque era la localidad donde vivía Silviano García, su familia que está aquí presente lo sabe mejor que yo, y donde pudieron conformar las fuerzas de los agraristas, que fueron los que lo defendieron. Se habló de una estimación de 600 campesinos armados, los que pusieron sus vidas para defender esta causa. Fueron violentamente acabados por una fuerza de casi 4.500 tropas federales, entre los cuales venían regimientos de guardias presidenciales que traían, entre otro armamento, ametralladoras Thompson, que eran lo avanzado de la época. El 9 de octubre, como sabemos, entre Ayahualulco y Huacán pierden su batalla y se tienen que batir en realidad. Ese es el
voluntad de muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que cuando uno tiene una gran pasión, no hay tiempos para en un momento dado seguir hablando de aquello que uno tiene en la cabeza, la forma como se puede interpretar o la forma como se puede crear. De manera que, muchas gracias, sé que hay mucho por comentar, platicar y discutir, pero creo que ahora tenemos que darle la palabra al licenciado Arnulfo R. Gómez García, nieto del general Arnulfo R. Gómez, con el tema el general Arnulfo R. Gómez, candidato a la presidencia de la República del Partido Nacional Antireeleccionista en 1927. Creo que sus palabras van a ser de toda una riqueza. Agradezco infinitamente a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la universidad, el haber propiciado este evento, que sin duda va a explicar mucha historia futura para todos los que estamos aquí. Agradezco a la doctora Carmen Blázquez, directora general de investigaciones, presidir este evento, al maestro José Martín Blázquez, participar aquí, al doctor Ricardo Corso Ramírez, secretario de la Junta de Gobierno, por haber propiciado también este evento, y de una manera muy especial al licenciado José Rivera Bamecho, persona que yo conocí hace muchos años por referencias, porque de alguna manera nos cruzamos profesionalmente, mientras él estaba en Uruguay, yo estaba en Costa Rica, mientras él estaba en Ginebra, yo estaba en Holanda, y siempre en relación con el comercio exterior. Entonces, lo que yo voy a presentarles no solamente es el resultado de investigaciones en el archivo de la defensa, en el archivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, sino la vivencia directa con personas como el general Gilberto Limón, que casualmente es la persona que persiguió a mi abuelo desde la Ciudad de México hasta Perote, con el general coronel Rosal, quien siendo subteniente de la tropa de Gonzalo Escobar, estuvo presente en el fusilamiento en México. Con Emilio Portes Gil, que fue presidente de la República y que definitivamente señaló que él no tuvo el coraje ni supo cómo enfrentar este evento, siendo que era íntimo amigo del general Arnulfo R. Gómez y que el general Arnulfo R. Gómez había sido su padrino de bodas. Entonces, son muchas cosas que realmente yo tuve la fortuna de estar presente. Yo conocí también a Ruiz Cortines, con quien también hablé en alguna ocasión, porque mi papá trabajaba en la presidencia de la República, y con Miguel Alemán, que casualmente era estafeta de la columna, bueno, era partidario de mi abuelo y su papá era extremadamente partidario de mi abuelo. Entonces yo me voy a permitir hablar de todo lo que pasó y de todo lo que yo tengo conocimientos. Y una de las cosas más importantes, se habla de una situación muy especial entre Calles y mi abuelo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? No era un cañonazo de 50,000 pesos lo que le iban a dar. El objetivo de Calles y Obregón era que mi abuelo se fuera de gobernador a Baja California en lugar de hablar del Rodríguez. Y las palabras textuales en ese momento, que yo las supe de Fernando López Portillo, secretario particular de mi abuelo, es: vete a Baja California, te ofrecemos ser gobernador, te vas a hacer tan rico como Abelardo L. Rodríguez. Entonces ustedes habrán visto, lo pasan en televisión a cada rato, se llama El primer presidente de la mafia. ¿Y de quién hablan? Pues hablan de Abelardo Rodríguez y de la forma en que Calles y Obregón lo favorecen.
policía. Entonces yo voy a empezar, me voy a permitir levantarme para hacer la presentación de mi abuelo. Entonces aquí nos habla del año de 1927 y nos habla de una cosa que se llama inicio de la historia oficial. Entonces aquí haré referencia en principio a lo que fue la Revolución Mexicana, un proceso de lucha surgida buscando el establecimiento de un proceso democrático para la elección de representantes en una serie de cosas. Y al final hablamos de que realmente esta lucha o este proceso de democratización costó más de 1 millón de personas que después del asesinato de Madero. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? En el Inter de 1910 a 1917 hubo varios intentos de permanecer en el poder, de imponer a sus candidatos y demás. Sin embargo, el punto álgido es 1927, cuando Obregón, apoyado por una persona que se llama Gonzalo N. Santos, que fue conocido como el alazán tostado, tuvo frases, promovió la reelección siempre y cuando no fuera inmediata. Entonces, una de las frases más célebres de Gonzalo N. Santos fue, le preguntaron qué era la moral, y él dijo: la moral es un árbol que da moras, y si no da moras sirve para una chingada. Y después le preguntaron: oye, ¿y tú qué piensas de los bandidos? Dice: no me gustan, porque para bandidos basta conmigo y con mi gente. Entonces ese era el tipo de personas que estaban con Álvaro Obregón. Entonces, ¿por qué el general Arnulfo R. Gómez fue candidato del Partido Nacional Antirreeleccionista? Porque fue el primero que manifestó su inconformidad con este acto de reelección. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que realmente él se convierte en un demócrata y guardián del antirreeleccionismo. Pero ¿cuáles eran los antecedentes del general Arnulfo R. Gómez? Nació en 1890, realmente tuvo una carrera militar extraordinaria. Entonces vemos que va creciendo, prácticamente sigue todo el escalafón de la milicia hasta que llega a general de división en 1924. Y en 1927, candidato a la presidencia, y en 1927 también asesinato disfrazado de fusilamiento. Pero vamos a ver cuál es el resultado de esto. Pasamos a la siguiente. Es decir, si ustedes analizan la carrera militar del general Arnulfo R. Gómez, es una de las más sorprendentes de la época revolucionaria y postrevolucionaria. Es decir, el 24 de febrero de 1924, a la edad de 34 años, habiendo seguido todo el escalafón, es general de división. ¿Cuáles son sus antecedentes? A los 16 años participa en la huelga de Cananea, fue miembro del Partido Liberal Mexicano. ¿Por qué? Porque realmente tenía una conciencia plena de la situación económica y social del país, y esto no podía seguir así. Y lo más sorprendente, consultado con militares, dice, entre 1911 y 1921, es decir, 10 años, él participó en 15 campañas militares en diferentes regiones de la República. ¿Pero qué más? Un hecho inusitado, 67 hechos de arma en esos 10 años. Y cualquier general que busquen en la revolución no tiene este nivel de experiencia. ¿Qué pasó? Que esa experiencia generó numerosos conocimientos que le permitieron realizar una decidida participación en la reestructuración y modernización del Ejército Nacional Mexicano. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí nos habla, aquí está firmando las actas del nuevo colegio militar. Es decir, ¿qué era lo que pasó? Que realmente todos la experiencia y conocimientos que tuvo en el campo de batalla le permitieron, por ejemplo, diseñó carros de combate
con lanzallamas. Creó fortificaciones estratégicas que fueron utilizadas, por ejemplo, en la campaña de las Huastecas. Y además, debido a su permanencia en Cananea, creó cañones ligeros. ¿Por qué? Porque conocía de siderurgia. Entonces, ¿qué pasa con todos estos conocimientos? Pues que fue un promotor de las reformas y modernización de los planes de estudio y mejoras de las instalaciones del nuevo colegio militar. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué pasa? Que según el expediente de mi abuelo, a partir de 1921 se le encomienda como principal actividad y objetivo la reorganización y el establecimiento de mecanismos de disciplina del Ejército Nacional Mexicano. Es decir, realmente la institucionalización del Ejército Nacional Mexicano. Entonces, ¿qué es lo que piensan? Pues realmente no puede darse la capacitación directa únicamente, sino que parte sustantiva de este proceso de capacitación es la revista Militar Marte, a través de la cual incluye su serie de experiencias y ideas que había acumulado en esos años. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta revista? Era difundir y transmitir los conocimientos que había adquirido y sistematizado a la tropa y oficialidad del Ejército Mexicano, a fin de instruir al soldado en relación con el arte de la guerra, de proporcionarle una más amplia educación, así como elevar su nivel de cultura. ¿Por qué? Porque realmente quienes formaban parte del ejército eran personas que muchas veces no sabían leer ni escribir, como era el caso de Joaquín Amaro, que fue secretario de guerra sin saber escribir, leer ni escribir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el fin último de este proceso? Crear un instituto armado fuerte al darle solidez a su estructura y operación, así como coherencia y cohesión a la cultura castrense en sus actividades diarias. Entonces, tenemos que la gente normalmente, pasamos a la siguiente por favor, que se enrolaba en el ejército, pues muchos los hacían como una solución económica inmediata. Otros iban por convicción y otros eran parte de la leva. Entonces, naturalmente, algunos iban a abandonar el ejército, y ahorita vamos a ver qué es lo que pensó mi abuelo en relación con eso. En 1923, siendo general de brigada, es decir, sin haber llegado a ser general de división, y eso es muy importante, como resultado de la serie de actividades realizadas en favor de la reorganización, reestructuración y establecimiento de mecanismos de disciplina y capacitación de los miembros del Ejército Nacional, por instrucciones del presidente de la República, en este caso Álvaro Obregón, se creó la Copa General Arnulfo R. Gómez. ¿Cuál era el objetivo? Reconocer la excelencia en el Ejército Nacional Mexicano y premiar a los cuerpos vencedores de los concursos de infantería y artillería en la realización de ejercicios y procedimientos que se siguen en la guerra moderna. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar así muy físicamente de lo que él hizo? Pasamos a la siguiente, por favor. Creó lo que hablamos, carros de combate, pero con una cosa posterior, independientemente de que eran carros de combate, que tenían lanzallamas, que expedían cortinas de fuego, los iban a utilizar como centro de comunicación inalámbrico. O sea, estamos hablando del año de 1923. Pasamos a la siguiente, por favor. Los cañones ligeros que estamos hablando que él diseñó. Y vamos a lo siguiente, lo que les permitió ser verdaderamente exitosos en las campañas de la Huasteca, en la campaña de las Huastecas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucedió con todo esto que él había vivido, que él había sistematizado con conocimientos? Pues simplemente que todo esto lo resumió en un libro que se llama El Centinela, que casualmente fue conocido como Manual de la Ordenanza,
¿Y qué nos decía sobre esto? Pues que realmente el ABC de la milicia mexicana. ¿Qué es lo que ha sucedido? La verdad que es que yo tuve la suerte, mucha suerte de vivir mucho tiempo en el exterior. Y en todas las embajadas en que yo estuve, había un agregado militar, entre los que se encuentran Cervantes Aguirre, Macario Castro, y muchísimos generales que hablaban realmente de lo que había pasado en el ejército. Y hablaban de esto, del Centinela, como un libro de formación que actualmente se utiliza en el Ejército Nacional dentro de lo que es la doctrina militar. Entonces aquí vemos que increíble, habla de lo que es el entorno de México en relación con toda América, pero además de los diversos elementos que contribuyen a la generación de riqueza, como es la agricultura, ganadería, industria y comercio exterior. Y a lo mejor por ahí viene mi interés por el comercio exterior, porque él lo señala ahí en la Pasamos a la siguiente, ¿no? Por favor. Entonces, ¿qué era lo que había qué es lo que él pensó con esa gente que ingresaba en el ejército? Dice, bueno, lo único que sabe esa gente es o ha desarrollado es un conocimiento acerca de las armas. ¿Pero qué dijo? Pues no, hay que enseñarles oficios para que esa gente, cuando se reintegre a la vida normal, tenga un conocimiento de algún oficio para que se pueda reintegrar bien a la sociedad. Y aquí, en el año de 2014, siendo yo miembro del Consejo Técnico de la Universidad Iberoamericana, conocí a un coronel, al cual le expliqué, bueno, cuando me presentaron con él, yo le dije, soy el nieto del general Arnulfo de Gómez. Entonces, como que no sabía. Y no sabía, entonces ya le expliqué, entonces me dijo, oye, pues qué interesante lo que su abuelo, etc., ¿no? Entonces me dice, le dije, y él creó un programa a través del cual a todos los miembros del ejército se les enseñaba un oficio. Dice, pues mire, la verdad es que nosotros, él era el subdirector general del Banco del Ejército y la Armada, le dije, nosotros en este momento estamos creando un programa para capacitar y financiar a las personas que se dan de baja o se retiran del ejército, porque nos hemos dado cuenta muy tarde de que esa gente lo único que conoce es el uso de las armas, y que lo único que han hecho en algunos casos es reintegrarse a los Zetas. Y la idea de su abuelo me parece extraordinaria. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Aquí nos dice qué era lo que se pensaba, que adicional a la instrucción elemental había que capacitar en un oficio lucrativo según su vocación para su reintegración a la vida civil de una manera más adecuada. Entonces, ¿qué era realmente este libro que se publicó en 1924? Constituía la columna vertebral del proceso de institucionalización del ejército mexicano que el general Arnulfo R. Gómez había diseñado y propuesto para desarrollarlo como programa de trabajo a partir del 1 de diciembre de 1924, pues él iba a ser realmente el secretario de Guerra y Marina. ¿De quién? De Plutarco Elías Calles. ¿Por qué? Porque la comunión entre Plutarco Elías Calles y mi abuelo era total. Calles había sido su profesor de primaria y por tanto mi abuelo tenía realmente un gran respeto por Calles, que desgraciadamente Calles no tuvo por la vida de mi abuelo. Entonces aquí había decidido que fuera secretario de Guerra y Marina. ¿Qué pasó ahí? Pasamos a la siguiente, por favor. Que a pesar del reconocimiento y la enorme deferencia que Álvaro Obregón había mostrado por el general Arnulfo R. Gómez al crear la Copa Arnulfo R. Gómez, no quería que fuera secretario de Guerra. ¿Por qué?
porque mi abuelo se negó a liquidar a don Adolfo de la Huerta cuando se presentó como candidato a la presidencia. Entonces ahí realmente, desde el año de 1923, hubo, después de la creación de esta copa, empezó a haber cierto distanciamiento. Entonces, ¿a quién nombran? Pues nombran a Joaquín Amaro. Pero fíjense, ¿qué pasa? No lo nombran secretario de Guerra y Marina. Lo nombran como subsecretario encargado del despacho. ¿Por qué? Porque Calles no lo quería. Es decir, Amaro era un individuo analfabeta, carente de principios y valores y muy corrupto, que se convirtió en el perro de presa de Obregón. Aquí mismo nos señala que los vicios de Amaro eran un freno para que Calles lo nombrara secretario de Guerra. Y más el hecho de que, teniendo ya a Fernando Torreblanca, que había sido secretario particular de Obregón, tendría como secretario de Guerra a Joaquín Amaro, dos incondicionales de Álvaro Obregón. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasó? Aquí el desencuentro entre Calles y Obregón fue enorme, pero realmente Calles mostró la enorme debilidad que lo caracterizaba. Es decir, era una persona totalmente timorata, que después el partido en el gobierno lo convirtió en un prohombre de México. Entonces aquí vemos que lo nombra únicamente subsecretario encargado del despacho. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos una foto que es interesantísima. Aparece mi abuelo, aparece Calles, y ¿cómo aparece Calles? Vean la actitud de ambos. Realmente, ¿quién era fuerte militarmente? Mi abuelo, y Calles ahí como una persona disminuida en su personalidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en 1926, después de la publicación del libro El Centinela, mi abuelo se va a Europa y se pasa en Europa 6 meses. ¿Por qué? Porque no realmente había desencuentros en ese momento. ¿Y qué hace? Él se dedica a estudiar los ejércitos europeos. ¿Y qué pasa cuando sale mi abuelo? Mi abuelo sale de México el 15 de junio de 1925. ¿Qué pasa con Amaro? El día 27 de julio de 1925 lo nombran secretario de Guerra. Y a los 2 días da a conocer un programa de reorganización del ejército que fundamentalmente estaba orientado a designar a las personas incondicionales de Obregón como jefes de zonas militares. Entonces, ¿qué sucede? Con este estudio, con este libro, que es lo que nosotros vamos a donar hoy. Aquí está mi prima Cristina Fontes y yo vamos a donar este libro, porque realmente es un libro que no lo van a creer, pero cuando buscando en los archivos encuentro una carta en la cual avisan de la visita de mi abuelo a Alemania y siguen varias cosas. Entonces a mí se me ocurrió enviárselo al embajador de México, de Alemania en México. Por mi actividad yo tengo mucha relación con las embajadas, y lo sorprendente es la respuesta del embajador y su agregado militar, licenciado Arnulfo Gómez. Para nosotros resulta una sorpresa muy agradable esta carta, porque esta carta, debido a las circunstancias que vivía Alemania, la República del Reich, no tenemos antecedentes de las relaciones entre México y Alemania, y nos da una idea de lo que pudo haber sido. Entonces aquí tenemos
que realmente el libro de mi abuelo venía a contribuir al desarrollo del ejército mexicano, que desgraciadamente no se dio. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente el mismo Amaro no pensó y no supo que había que hacer un desarrollo integral del ejército. Entonces tenemos que en 1927, ya cuando estaba en plena campaña, estaba escribiendo un libro que se llamaba Apuntes de Historia Patria Militar, de 1910 a la fecha. ¿Y qué pasó? Que ese libro desapareció. ¿Por qué? Porque la casa de mi abuelo, que estaba en la calle de Arquitecto 107, apenas sale de México mi abuelo a refugiarse en Perote, porque él sabía que lo iban a matar, fue saqueada por un señor que se llama Fernando Torreblanca, que era el secretario particular de Calles, al mando de la tropa, de un piquete de militares que Amaro le proporcionó. Entonces aquí tenemos la más importante de estas condecoraciones. Por ejemplo, es la condecoración de las palmas académicas que le dieron a mi abuelo el gobierno francés por las enormes contribuciones que hizo al ejército. Y otra, el reconocimiento póstumo, orgullo de la patria y la masonería de sus familiares, que nos dio la Logia Concordia aquí hace 2 años. Entonces, volvamos un poquito, pasamos a lo siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasó? Que el 23 de junio de 1927, o sea, hoy, hace 89 años, el Partido Nacional Antireeleccionista nombra a mi abuelo candidato a la presidencia. Entonces, otro de los libros que vamos a dar, que vamos con mucho gusto a donar, se llama Carlos B. Cetina. ¿Quién era Carlos B. Cetina? Muchos a lo mejor conocemos que hay una calle en Tacubaya que se llama Carlos B. Cetina. Pero ¿quién era ese señor? Era un señor muy pobre, que cuando vino a México, a la Ciudad de México, cuando fue a la Ciudad de México, desarrolló un producto que se llamaba Calzado Excelsior, que fue conocido como el mejor calzado del mundo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que la mayor parte de la gente que tenía problemas de formación de los pies eran militares. ¿Por qué? Porque los militares usaban zapatos puntiagudos. Entonces, ¿cómo se les llamó esas deformaciones? Se les llamó juanetes. ¿Por qué juanetes? Porque normalmente a los soldados se les llamaban Juanes. Entonces la deformación que tenían se llamaba juanetes. Entonces, ¿a qué viene esta situación? Que en el año de 1923 este señor había creado la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, la Confederación de Cámaras, era una persona extraordinariamente conocida, extraordinariamente rica. Si ustedes van a México y visitan la Universidad La Salle en la Avenida Baja California, él tenía ahí su fábrica y tenía 26 hectáreas. ¿Y qué producía? Zapatos Excelsior. Pero ¿a qué viene esto? Que en el año de 1923 se hizo una encuesta sobre quién debería de ser el próximo presidente de México. ¿Y quién salió como en primer lugar? Adolfo de la Huerta. En segundo lugar, Carlos B. Cetina. En tercer lugar, Plutarco Elías Calles. ¿Y qué pasa? Que el señor se tuvo que retirar de la contienda electoral porque fue amenazado de muerte por Calles. Y ahí lo van a ver en el libro que les voy a regalar. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Realmente, mi abuelo era una persona inteligente, hablaba inglés, hablaba francés, y era una persona sumamente aceptada en la sociedad. Aquí tenemos que el último toro de Rodolfo Gaona le fue dedicado a mi abuelo. La corrida apoteósica. Entonces, aquí él mismo en un libro, en una foto que él
que Rodolfo Gaona le dedicó a mi abuelo hablaba de los dos califas. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué tenemos? Mi abuelo logró reunir junto a él a gente inteligente. No pasa lo mismo ahora. Entonces, ¿pero qué pasa? Que aquí tenemos que nos dice que el elemento fundamental que debería ser parte de la plataforma política del Partido Nacional Antirreeleccionista, la no reelección del titular del Poder Ejecutivo en cualquier momento. Después, ¿qué más? La implantación del voto proporcional como una reforma inmediata. Pero, ¿qué pasaba con estos señores? Que esos diputados plurinominales que ahora conocemos que se han perpetuado ahí, debería ser solamente una cuestión temporal. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta propuesta que se hace en 1927 se aprobó hasta 1977 como ¿qué? Como piedra angular de la reforma política del Estado mexicano. O sea, estamos hablando de 50 años después, esas ideas que se habían concebido. Pasamos a la siguiente, por favor. Después, ¿qué más? En el año, él hablaba de la organización del servicio civil de carrera. ¿Cuándo fue aprobado en México? 70 años después. Y así podemos seguir pensando. Aquí nos habla de inmediata y enérgica acción moralizadora de la administración pública. Ayer no fue aprobada. ¿Y qué vamos? Prohibición absoluta de las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, es decir, que el gobierno o el ejecutivo no meta la mano en el dinero. Y además, fíjense lo que es importantísimo, él habla de una política de fomento de la producción nacional y de comercio exterior coherente, que desgraciadamente todavía no tenemos en nuestro país. Y así podemos seguir. La creación de una Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 1927. ¿Y cuándo fue creada? En 1940. Bajamos un poquito, y aquí una ley de profesiones. ¿Cuándo fue creada? 1944. O sea, estamos viendo que tenía una visión extraordinaria. ¿Por qué? Porque se había también rodeado de gente extraordinaria. Entonces pasamos a la siguiente, que nos habla también del voto de la mujer, que fue aprobado hasta el año 1953. ¿Y pasamos a la siguiente? ¿Quiénes son esas importantes personas que estuvieron con él? Aquí tenemos, él es conocido siempre como el coronel Vito Alessio Robles. Después llegó a general, pero como mucho tiempo fue coronel, siempre se le llamó el coronel. Pero vemos que fue una persona verdaderamente destacada en la vida intelectual de México. Y él era el presidente del Partido Nacional Antirreeleccionista. ¿Y qué pasó cuando matan a mi abuelo? Regresan su cadáver a México y fue velado en la casa de Vito Alessio Robles. ¿Por qué? Porque la familia de mi abuelo estaba en Los Ángeles y no había personas que se atrevieran a recoger el cuerpo por posibles represalias. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Quién era Francisco Javier Santamaría? ¿Quién era? Un intelectual. Al principio sabía leer y escribir. Era poeta, pedagogo, ensayista, periodista, y además fue el autor del libro La Matanza, la tragedia de Cuernavaca en 1927 y mi escapatoria segura, en donde detalla todo lo que pasó con Serrano y mi abuelo. Es decir, ahí señala claramente que mi abuelo lejanamente estaba o era partidario de una insurrección como la que planeó Serrano. Pasamos a la siguiente, por favor. Francisco Fulgencio Palavicini Loria. ¿Qué es lo que nos habla? Pues también una persona de elevado nivel. Y fíjense lo que está sucediendo en México.
bueno, él habla prácticamente de lo mismo que habla Francisco J. Santamaría en relación con la muerte y los hechos en 1927. Pero fíjense, nosotros el año pasado firmamos un convenio con Alemania para la educación dual. ¿Qué es eso de la educación dual? Es capacitar a los estudiantes para que trabajen en empresas, sobre todo el sector productivo manufacturero. Y fíjense lo que hizo Félix F. Palavicini. Fue encargado de organizar las escuelas industriales en 1907. ¿Y qué pasó con esas personas? Ahorita vamos a ver qué pasó con todas esas personas. Y más importante, unificó la enseñanza del castellano en la República. O sea, personas de nivel. Pasamos a la siguiente, por favor. Rafael Martínez de Escobar, intelectual, que fíjense, en 1920 apoyó decididamente la candidatura del general Obregón, pero en 1927 estuvo en contra de la reelección de Álvaro Obregón. ¿Por qué? Porque era una persona coherente con sus ideas y sus convicciones, cosa que Obregón desgraciadamente no era, ni lo fue Calles. Pasamos a la siguiente, por favor. Juan Sánchez Azcona. Durante mucho tiempo yo nada más sabía que había una calle en la colonia del Valle que se llamaba Juan Sánchez Azcona. Pero vean todo lo que hizo este señor. Era intelectual y miembro del Partido Nacional Antireeleccionista. Pasamos a la siguiente, por favor. Regresamos un poquito, por favor. Regresamos un poquito. Entonces bajamos un poquitito aquí. Un poquitito. Bueno, aquí, desgraciadamente, fue la última versión, pero aquí aparecía el nombre de todas aquellas personas que participaron en el Partido Nacional Antireeleccionista, como Enrique Borges Mangel, Turchuel y demás, y aparece una persona que nuestro amigo Martín dijo equivocadamente. No era Paulino Fuentes, era Paulino Fontes, que es el abuelo paterno de mi prima Cristina. ¿Qué era ese señor? Simplemente él fue el secretario particular de Venustiano Carranza y era el director de los ferrocarriles de México, en una época en que, a pesar de todos los problemas de sabotajes y demás, funcionaban mejor que la época de Cedillo. Porque Cedillo lo que hizo fue, dice, no, pues no funcionan, los vendemos. Y ahora, ¿qué tenemos? No tenemos ferrocarriles. Entonces, ¿qué ha pasado? Pasamos a la siguiente, por favor. Que aquí, esta muerte y todo lo que pasó ahí fue una historia oficial, en la cual no solamente desaparecieron físicamente a las personas, sino que las desaparecieron de la historia. Por eso, en lo que nosotros estamos donando con mucho gusto, vienen todos estos libros digitalizados, porque nos hablan de lo que realmente pasó. Entonces, aquí nos habla del fusilamiento, o más bien fue un asesinato lo que se hizo con mi abuelo. ¿Por qué fue un asesinato? Por favor, pasamos. Porque el juicio sumario al que se le condenó estuvo plagado de errores, porque no estuvo mi abuelo presente en su juicio. Segundo, en la visita que mi abuelo hizo a Obregón, allá en Navojoa, fue obligado por Calles. ¿Y qué pasó con mi abuelo saliendo de la reunión con Obregón? Estaba envenenado. Entonces, ¿qué sucedió durante los 2-3 meses que anduvo en campaña? Estuvo enormemente debilitado, porque a mi abuelo, cuando llegó a Los Ángeles, le salvaron la vida los chinos, que dijeron, usted está envenenado. Le arreglaron el intestino para que ahí la pasara, pero realmente nunca quedó bien. Por eso es que mi abuelo estaba sumamente enfermo
cuando lo fusilaron. No se le tomó declaración alguna, porque él había pedido licencia y porque no comandaba tropa alguna, y para juzgarlo tuvieron que habilitar a 5 soldados como generales de división. Entonces, ¿qué es lo que pasó de 1927, digamos, hasta 2000? Prácticamente hubo una historia oficial. ¿Y qué pasaba con esta historia oficial? Se escribía recibiendo consignas del gobierno. ¿Y qué pasaba cuando no había consignas del gobierno? Muchos historiadores y periodistas mexicanos no las tenían, pero las imploraban. ¿Por qué? Porque la costumbre era esa. Entonces pasamos al final, seguimos. Aquí está mi abuelo. Aquí se habla de una cosa muy importante. Por ejemplo, aquí se dice que mi abuelo fue atado para fusilarlo. ¿Y por qué dice que fue atado? Porque miren, traía estas cosas, pero antes de llegar al panteón o al cementerio, mi abuelo traía esto, que era para sujetarle el saco, porque el saco le quedaba grande. Pasamos a la siguiente. Aquí aparece, vean, las ligas que traía ahí. Y vamos a terminar con unas cosas muy importantes. Sobre todo, pasamos a lo siguiente. Aquí nos dicen que alguien empezó a escribir que había ciertas consideraciones respecto a la posible decisión de Obregón para ser candidato a la presidencia. Pues aquí, por ejemplo, dicen, ¿cuál es el trasfondo del intento de la vuelta de Obregón al poder? ¿Cuál fue la lógica de temeraria resolución? ¿Qué condujo a Obregón a volver a la presidencia? La convicción de que con Serrano Gómez la revolución estaba en peligro. Ustedes sabían cuáles eran las propuestas políticas de mi abuelo. Seguramente sí, pero era la revolución pregonada por el partido en el poder. Después, ¿qué más? Aquí nos habla realmente de cuáles fueron los elementos que orillaron a Obregón a ser candidato. Los llamados de su grupo más íntimo, deseoso de prolongar su estancia en el poder. Por ejemplo, hablamos de Obregón como una persona que repartió tierras, y sí las repartió. Al final de sus 4 años de poder, el señor tenía en su poder 35,000 hectáreas. Y había fomentado mucho la infraestructura del país, como había construido un tren, un ferrocarril de su hacienda que se llamaba Siquisiba a un lugar que se llama Llavaros. ¿Por qué? Porque era el puerto de salida de su producción de garbanzo. Entonces construyó un ferrocarril, ¿para qué? Para sacar sus productos. Y además, independientemente de que decía, yo no puedo robar mucho porque nada más tengo una mano, fue la persona que promovió la pensión vitalicia para los expresidentes. No sé si les suena algo muy actual. Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente lo que había era un afán desmedido de poder. Entonces, pasamos ya ahora sí a la penúltima. ¿Y qué nos dice Albert Camus? Nos lo dice muy claramente. Es decir, el papel de escritor es inseparable de difíciles deberes. Por definición, el escritor no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, como en este caso los militares que rodeaban a Obregón y que siguieron el poder hasta los años 50, sino al servicio de quienes la sufren. ¿Por qué? Porque los que hemos sufrido la historia somos nosotros. Nosotros somos un país inmensamente rico con gente inmensamente pobre. ¿Y qué pasa? Pues que muchos de nuestros escritores y supuestos historiadores solo siguen consignas o las imploran. Entonces, aquí yo lo puse, para esos escritores o historiadores, la ética no existe. Prefieren vender su dignidad para asegurar su futuro promoviendo la historia oficial.
¿Y qué pasa? Pasamos a la última. El año pasado, el 15 de junio, hicimos un seminario en la Ciudad de México que fue verdaderamente extraordinario. La misma gente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México me dijo: nunca habíamos tenido tanta gente en un evento como este. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que la doctora Doralicia Carmona, una estudiosa de la historia que tiene una página que se llama Memoria Política de México, dijo, hablando de mi abuelo, aquí lo puse yo, que dice, este documento de Doralicia es una verdadera joya de la literatura política, cuya lectura les recomiendo, pues trata el tema del antireeleccionismo y la vigencia del pensamiento del general Arnulfo R. Gómez de una manera amena, valiente, elegante, y de la cual me permito transcribir el último párrafo. Dice: poca gente es capaz de escuchar la voz de su conciencia como el general Arnulfo R. Gómez, que valientemente vivió como pensó, cuyo ejemplo nos estimula a construir una ciudadanía capaz de mantener su libertad de decidir, y que hoy nos convoca a la manera de Ricardo Flores Magón a recobrar el fin ético de la política, a ser un hombre de cada animal humano, no un animal de cada hombre, para constituirnos en pastores del rebaño. Muchas gracias. Nació en Navojoa, Sonora, y murió aquí en Veracruz, pero brilló cual la luz cuando aparece la aurora. Te recordamos ahora, Arnulfo, te lo mereces. Habrá no sé cuántas veces que llegues a la memoria para enriquecer la historia, porque sin estar aquí, tú creces.
sometimiento. Te juzgan en el momento adentro de una cantina. No había una estancia más fina para un hombre cabal, y de Arnulfo el general, aquí su vida termina. Muchas gracias. Para concluir este seminario, cedo el uso de la palabra a la doctora Carmen Blasco Domínguez, directora general de investigaciones. Adelante. El seminario ha sido un éxito. Creo que hay muchas cosas en el tapete. Creo que la formación de una nación y una sociedad nunca es fácil. Los actores históricos son hombres y tienen altas y bajas y momentos coyunturales. Hay mucho que aprender de esta etapa y hay mucho que aprender de actores históricos como los que aquí se han mencionado, como el general Gómez. Muchas gracias a todos. Tengan la certeza de que la Universidad Veracruzana custodiará los materiales, porque al final de cuentas, como también se mencionó, son parte de nuestra memoria histórica, que es la que debemos tener y conservar. Felicidades y muchas gracias.